Ya. Hola a todos y todas, bienvenidos a la segunda clase de la U socioambiental. Hoy día vamos a ver una clase de interpretación a través de la historia del tiempo. Vamos a ver la importancia de la perspectiva temporal. Vamos a contar un poco de la historia evolutiva de la Tierra desde el punto de vista, desde la interpretación también, nada científico tan profundamente. De hecho yo no soy científica, soy guía de profesión, y vamos a contar la historia en un año calendario. La clase hoy día, la idea es ocupar unos 50 minutos haciendo esto y el resto del tiempo vamos a ir a un ejercicio grupal que van a ser separados por salas, ¿ya? A todo esto leí el chat de la clase pasada, hay un montón de organizaciones súper interesantes que están inscritas a este curso, así que qué bueno tener sus contactos y sigan compartiéndolo igual. Y vamos a empezar. Entonces, ¿qué es la interpretación? Según Sam Ham, la interpretación en su concepto básico, la interpretación es exactamente una traducción. La interpretación ambiental involucra la interpretación del lenguaje técnico de una ciencia natural que las personas en general, que no son científicos, puedan entender fácilmente e implica hacerlo de forma entretenida e interesante para ellos. Esto sale en una guía práctica de interpretación ambiental de Sam Ham. Y luego están los 6 principios de la interpretación de Freeman Tilden. Esto es información que saqué de Rod Walker. Rod Walker tuve el agrado de poder conocerlo y compartir con él el año pasado, y nos enseñó mucho de interpretación ambiental y también de lo que se ha dedicado en los últimos años, que ya está más relacionado con el Reiki, con el Gaia Reiki, la conexión energética con la Tierra a través del Reiki. Hoy en día Rod tiene 82 años, si no me equivoco, pero aún tiene una mente, un intelecto muy power, y sigue compartiendo todo lo que él ha aprendido a través de la educación ambiental. Él es considerado también el pionero de la educación ambiental en Chile, hace 50 años que trajo estos programas conocidos como los CEAL. Desde Inglaterra, él es inglés y se enamoró de esta tierra y hoy en día vive en el Cañi, vive en la administración del santuario del Cañi, que es un proyecto de conservación, el primer proyecto de conservación de carácter privado en conservar, y de tener un proyecto forestal donde hoy en día uno puede hacer trekking hermosos, muy cercano a Pucón. Y bueno, los 6 principios de la interpretación de Freeman Tilden dice: 1, la relevancia del individuo o del grupo. Esto es súper importante, o sea, ¿a quién me estoy dirigiendo? ¿Cuáles son los intereses de quién me dirijo? Ya sea como guía, que como les contaba en mi profesión, o como profesor, o como amigo cuando estamos haciendo una actividad de interpretación al aire libre. Segundo, la interpretación no es solo información, también contiene aspectos afectivos, y esto es súper importante. Esto no es información densa, científica. La interpretación tiene que llegar a la emoción del paisaje, del animal, o de lo que sea que yo esté contemplando. Y a la afectividad también. En eso va la lectura hacia otro, que tiene que ver con el punto 1, qué es lo que a mí me afecta, qué es lo que a mí me emociona, o en el caso de la persona a la que me estoy dirigiendo, qué es lo que le emociona, qué es lo que lo mueve, ¿no? Y 3, la interpretación es un arte y como tal, hasta cierto punto puede ser enseñada. O sea, con la interpretación nosotros no estamos de educadores, no estamos de profesores al 100%. Yo estoy contando algo que nace desde mi perspectiva, desde mi interpretación personal, hacia un otro. 4, persigue la provocación, no la instrucción. De nuevo, la provocación hacia otro también está súper ligado con la emocionalidad, con lo que le gusta al otro. Yo le pregunto antes de contar toda una historia, o sea, si yo quiero que a la persona con la que estoy hablando se emocione, o se conecte con un árbol en particular, por ejemplo, con una planta de la que estoy hablando, veo a él qué le emociona, qué le gusta, qué le provoca. Y también en eso leer sutilmente, a veces hay cosas que le van a interesar y otras que no. Entonces,
si yo veo que está más interesado en los glaciares que los árboles, entonces le voy a hablar más de los glaciares, y en eso también desde esa perspectiva veo que también es lo que yo puedo entregar. Entonces la interpretación también, aquí viene el punto 5, da una visión íntegra y no fragmentada, y eso depende del interlocutor o quien esté hablando, de desarrollar primero algo más general, conocer el bosque, conocer los glaciares, conocer el paisaje, o conocer lo que sea que quiero interpretar de una forma bien generalizada, para tener también un poco de todo, de qué hablar hacia el otro leyendo sus propios intereses. Si yo me enfoco demasiado específicamente en algo, tampoco voy a tener tema de qué hablar, o al final voy a estar hablando de mis propios intereses y no entregándole de acuerdo a los intereses que el otro tiene. ¿Ya? Entonces, el punto 5 es súper importante, de dar una visión íntegra, no fragmentada, no específica. La interpretación y la educación ambiental al aire libre no es una clase de ciencia, para eso habrán otros espacios. Y 6, la interpretación destinada a los niños no debe ser una mera simplificación de la destinada a los adultos. Los niños son un mundo. Yo creo que lo mejor es ponerse en el mundo de los niños y sentirse parte de ellos, jugar con ellos. Son un público bien exigente que pierde la concentración sumamente rápido, entonces si también simplificamos lo que les decimos a los adultos, vamos a perder su atención súper rápido, y volver a tomar la atención de los niños es súper difícil. Entonces, pensar como niños. Bueno, y aquí vamos a ir poco a poco internándonos en este viaje en el tiempo-espacio. Vamos a partir con el universo. ¿Qué son 13.800 millones de años? ¿Qué significan 13.800 millones de años? La idea de esta clase es como dar una perspectiva temporal, porque al ser seres humanos muy nuevos en el tiempo-espacio, nos perdemos mucho entre los 1.000 millones, millones, miles de años, cientos de años, y han pasado tantas cosas desde el Big Bang hasta hoy en día, y también hay tantos conocimientos científicos que asumimos como verdaderos y no nos cuestionamos día a día. O sea, hoy en día, desde un niño hasta un abuelo, va, puede saber perfectamente que el Big Bang empezó hace 13.800 millones de años, y nunca cuestionarse qué es. Entonces, como que asumimos este conocimiento como verdadero, no lo replanteamos, y no tenemos esa capacidad de reflexión, cuando hace menos de 100 años se creía que el universo es infinito. Entonces, ¿qué significa eso de decir que el universo en que vivimos tiene un comienzo, y comenzó hace 13.800 millones de años? No vamos a filosofar tan profundamente porque hay harta materia que contar, pero aquí hay una imagen que representa el tiempo-espacio desde la creación del Big Bang. Y bueno, hay un científico que se llama Edwin Hubble que hizo este descubrimiento hace menos de 60 años, y mirando, observando las estrellas, observando las galaxias las lejanas, mientras más lejos estaban estas galaxias, se daba cuenta que se estaban acelerando. Entonces, que el universo iba en continua aceleración, y si esto se cambiaba y lo desaceleramos, va a partir un comienzo, y vamos a partir con el Big Bang hace 13.800 millones de años atrás. Y de ahí esa forma de campana y ese universo que está expandiéndose y creciendo. Bueno, aquí tenemos la Tierra. Desde lo más pequeño, nosotros estamos en algún punto ahora conversando a través de este medio digital, a través del computador, en alguna parte de Chile, o quizás fuera de Chile, y luego estamos dentro del continente sudamericano, que luego está dentro de la Tierra a su vez está dentro del sistema solar. El sistema solar tiene su propio vecindario. Yo no sé si ven mi cursor, pero ahí en rojo está el sistema solar,
y su vecindario, ¿sí se ve? Súper. Este vecindario está dentro de esa Vía Láctea que a veces cuando tenemos la oportunidad de salir en la noche a acampar o simplemente caminar y tenemos una buena visión de las estrellas, podemos ver parte de la Vía Láctea y ahí nos encontramos. Luego la Vía Láctea forma parte de un grupo local de otras galaxias que ustedes habrán escuchado, Andrómeda, ese es otro grupo de galaxias mucho más grande que la Vía Láctea. Nuestro Sol es tan solo una estrella de 200.000 estrellas, 200.000 millones de estrellas, perdón, que forman parte de la Vía Láctea, que forman parte del grupo local. Aquí tenemos otra visión de la Vía Láctea, ahí estamos nosotros. Luego del grupo local pasamos al supercúmulo de Virgo, que además forma parte de otro supercúmulo local, y luego tenemos el universo que podemos observar. Y en ese puntito rojo estamos todos nosotros, la galaxia de la que somos parte. Entonces, si nos hicieran colocar en una hoja en blanco, en una hoja negra, ¿dónde estamos nosotros? Somos apenas un puntito y que no se ve, como somos polvo de estrellas, como se dice, lleno de otros puntos a los lados, entonces somos un punto tan efímero y así como lo representamos en el espacio, también es en el tiempo, o sea, somos ese puntito en 13.800 millones de años. Y bueno, del universo nos vamos a ir a la historia de la Tierra y nuestros cohabitantes, animales, plantas, fungis, bacterias. Aquí tenemos la escala geológica. El ejercicio que vamos a hacer hoy día, voy a partir conmigo con estos minutos que me voy a tomar contando la historia brevemente y permitiéndome también caer en el horror a veces, como les digo, yo no soy científica, pero vamos a usar este recurso de la interpretación y vamos a comprimir 4.600 millones de años, que es la historia de la Tierra, en un año calendario. Estos 4.600 millones de años ya están comprimidos de otra forma, ya están clasificados de otra forma en la escala geológica, que aquí se ve súper enredada. Entonces es súper bueno este formato que inventó Carl Sagan. No sé si han visto Cosmos, si no han visto Cosmos, véanla, la antigua y la nueva. Aquí se usa por primera vez este recurso de comprimir 4.600 millones de años, que es la historia de la Tierra y del sistema solar, en un año calendario, lo que significa que un día equivaldría a 12 millones y medio de años. Entonces, en la escala geológica tenemos básicamente grandes clasificaciones, 4 grandes clasificaciones que son los eones. Los 3 primeros eones corresponden al 88% de la Tierra, y luego el último eón es cuando hablamos del Paleozoico, del Mesozoico y del Cenozoico, y dentro de ellos otras subclasificaciones, y dentro de ellos otras subclasificaciones. Lo importante de entender en la escala del tiempo es que aunque hay más de estas subclasificaciones, al final esto no significa que representen mayor cantidad del tiempo. O sea, como les digo, los 3 primeros eones representan el 88% de la Tierra, y el último eón, que en general no se menciona nunca porque tenemos tantas subclasificaciones dentro del último eón, que es el Fanerozoico, representa mucho menos en el tiempo. Entonces, si ponemos esto en perspectiva de un año calendario, este último eón nos va a contar lo que pasó en parte de noviembre y en parte de diciembre. Y todo el resto, desde el 1 de enero hasta los primeros días de noviembre, van a representar este 88% en la escala del tiempo. Bueno, entonces vamos a hacerlo en formato de calendario de la Tierra. Tenemos el primer día del calendario, un 1 de enero, a las 000 horas, hubo una explosión de una supernova que hace que se comprima una nube interestelar, y esta nube interestelar
al colapsar se comprime y genera un protosol. Toda la energía empieza a girar, se concentra en el centro y se concentra toda la materia, el 99.8% de la materia se concentra en el centro formando el actual Sol y el sistema solar en el que tenemos. Y por efecto de gravedad, los planetas rocosos, los elementos más pesados, más densos, van a quedar más cerca del Sol, más cerca de este centro, y los planetas gaseosos van a quedar por efecto de gravedad más atrás. Y es así como tenemos el sistema solar que conocemos hoy en día, con los planetas rocosos como la Tierra, más cerca del Sol, y los planetas gaseosos más alejados del Sol. Los primeros 100 millones de años representan los primeros 8 días del calendario, eso es enero, y esto era un caos, había tanta energía, tanto caos en este sistema solar recién formado, que había muchas lluvias de meteoritos, y hay un gran meteorito que choca con la Tierra, que hoy en día es parte de la Luna. La Luna en algún minuto fue un gran meteorito que impactó a 50.000 kilómetros por hora con la Tierra, la despedazó y quedó en órbita, y por efecto de gravedad también está ahora íntimamente ligada, y de ahí también podemos conocer e indagar en muchas historias, mitos y leyendas que cuentan de esta hermosa relación que tiene la Tierra con la Luna, y también cómo nos afecta a nosotros como seres vivos, cómo afecta las mareas al estar tan cercana a la Tierra. Y no solo eso, eh, la Luna al chocar con la Tierra al parecer también incidiría en la generación del núcleo de la Tierra. Se cree, porque nunca ha llegado nadie al núcleo de la Tierra más que en las novelas de Julio Verne. Se cree que contiene níquel, que es el núcleo interno de la Tierra se cree que es sólido, que no es líquido, y se cree que contiene níquel y hierro. Eh, y el níquel es un material conductor, entonces esto también afectaría a una condición única que tiene nuestro querido planeta Tierra, que es su magnetismo. Este es un elemento conductor, entonces generaría el campo magnético que nos protege de los rayos del Sol. Ahí estaría una foto del campo magnético. A todo esto, también parte de todo lo que les estoy contando, es parte de un estudio de mucho tiempo y un proyecto escrito e ilustrado en el que esperamos que pueda salir este año. Eh, bueno, aquí hay como referencias desde jugando un poco con la imaginación, o sea, el Sol es como un huevo frito. De hecho, pueden hacer este ejercicio en la casa. A mí me encanta ver el huevo como un planeta Tierra, y un poco para también quitar esa visión de esta Tierra perfecta y redonda. Entonces aquí tenemos las versiones diferentes del huevo, que sería como un huevo frito con el Sol ahí concentrado, que es la yema, sería donde concentra toda la materia, toda la energía. Y bueno, también en el centro, aquí tenemos las capas internas de la Tierra, desde su núcleo interno, como decíamos que era sólido. Eh, Tenemos el núcleo externo, tenemos luego el manto, que sería el magma, y por fuera tenemos la corteza de la Tierra, que en un principio no había tal corteza, o sea, la Tierra en un principio era lava ardiente, y de ahí también el nombre del primer eón, que se llama eón Ádico, viene de Hades, el dios griego del infierno. Habían 12.000 grados Celsius, no había agua porque toda el agua se evaporaba, y tampoco había corteza porque no era capaz de enfriarse, o sea, era puro una bola de lava ardiente. Pero eventualmente se fue calmando este caos de un principio, fue bajando la temperatura, y en algún minuto toda esa agua que se evaporó comenzó a caer, comenzó un gran diluvio que duró millones de años, en un planeta también muy activo volcánicamente, esto también entre medio de tormentas eléctricas, y eso daría paso a que haya un ambiente perfecto para que se iniciara la vida, para que apareciera la vida y aparecieran los primeros organismos, que son
células simples sin núcleo que aparecerían si las ponemos en formato de un calendario por ahí por el 5 de marzo. Bueno, la imagen es una lupita, aquí comienza como el microcosmos, esto no es observable desde nuestra visión. Estas células simples sin núcleo se llaman procariotas. Luego va pasando el tiempo, por ahí por el 11 de agosto recién se comienza a solidificar una corteza. Hay que pensar en la corteza de la Tierra como una galleta que al ser muy blanda no se solidifica, pero luego a medida que se va horneando se va cristalizando, incluso como las bases de las placas tectónicas en donde estamos, los cratones, ya sería como una galleta así ultra horneada, súper horneada, que no se descompone en pedacitos pequeños, sino que queda esa masa circundante como un barco que navega, ¿no? También está aquí, habla de Nuna, y esto es para contarte que los continentes en los que estamos se mueven, y no solamente se mueven y solamente han habido un supercontinente, que en general conocemos la historia de Pangea, han habido otro supercontinente. El primer supercontinente le llaman la Tierra de Kenor. Este sería otra de las veces en que se forman los supercontinentes, que serían estas placas navegantes que tienen tendencia a juntarse, y de ahí el ciclo de los supercontinentes. Esto es hace 1800 millones de años, 1400 millones de años, lo que en el calendario correspondería a a un 11 de agosto. Y por otro lado, también acá está la formación de la capa de ozono, porque ocurre que hace 3800 millones de años, que representaría un 5 de marzo, volviendo un poco a la diapositiva, un 5 de marzo en este calendario, nacieron estos primeros organismos, y con el paso del tiempo aparecieron organismos simples, como las cianobacterias, que son capaces de hacer fotosíntesis, y su producto residual es oxígeno, porque la Tierra antes no tenía oxígeno. No era un material como ahora, que la Tierra entera está compuesta de un 21% de oxígeno, y es necesario para la mayoría de los seres vivos que habitamos en la Tierra. Sin oxígeno nosotros simplemente dejamos de existir. Entonces, este fue el comienzo de una Tierra muy rica en oxígeno, y estos microorganismos, las cianobacterias, al producir este producto residual de oxígeno y no tener competidores, empezaron a sobrepoblar los mares de ese entonces, y irónicamente se empezaron ellas a extinguir, y esto causó de hecho una de las primeras extinciones, en donde casi todas las cianobacterias mueren, excepto las que se encontraron en rincones donde todavía podían vivir en ambientes anaeróbicos, ambientes sin oxígeno, y por eso hoy en día también existen todavía cianobacterias en lugares muy, muy particulares. Pero esto cambió la historia de la Tierra para siempre. El oxígeno se metió en los mares. Esto, de aquí vienen también las formaciones de hierro bandado, las BIF. Se oxidó, eso es lo que hace el oxígeno, oxida, y quedaron esas reservas de hierro, en donde hoy en día se extrae el hierro, y esto también del mar pasó al aire, y de ahí que se formara también la capa de ozono. Aquí hay otra imagen, hace 650 millones de años, de cómo era la Tierra en ese entonces, de cómo era la corteza. También, si ven el color, hoy en día esa misma imagen de nuestra Tierra sería más verde. En ese minuto no se sabe de la existencia de animales o vegetales o seres vivos que poblaran en la superficie de la Tierra. O sea, todavía estamos hablando de vida que está en los mares, en medios acuáticos, o en pozas, o en lagos, o lagunas, pero en el medio acuático. Todavía hablamos del microcosmos, o sea, la que no es visible al ojo humano,
que ha tomado la mayor parte de la historia de la Tierra. Así que aquí tenemos una imagen. Estas son ilustraciones que saqué de un libro hermoso, muy recomendado, de Lynn Margulis, que se llama Microcosmos. Otro libro de ella también es Simbiosis. Que no, bueno, y en Microcosmos ella hace alusión a lo importante que es la vida del microcosmos para toda la vida, porque al final ha existido para toda la vida que existe hoy en el presente, incluyéndonos a nosotros. O sea, no podríamos existir sin el microcosmos. Nuestros cuerpos humanos se componen de 37 trillones de células. Y aquí hay imagen del microcosmos, de diatomeas, de células simples, no nucleadas. Están un poco corridas las imágenes. No pesquen esta imagen, esta la vamos a volver a ver. Y bueno, del microcosmos se da paso al macrocosmos y comienza la vida visible al ojo humano. Entonces le ponemos fin a estos 3 primeros eones que, como les contaba antes, llegan hasta noviembre, y ahora vamos a dar paso al último eón, que es el Fanerozoico, que el Fanerozoico se divide en 3 eras, que es el Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico. El Mesozoico en general es súper conocido por los dinosaurios, aquí transcurre. El actor principal del Mesozoico son los dinosaurios, el actor principal del Paleozoico yo diría que son los trilobites. El trilobite, bueno, ahí lo vamos a ir viendo, pero aquí aparece también en las imágenes. Ahí estoy apuntando con el cursor una forma de trilobite que es un fósil que encontramos en todas partes del mundo, probablemente uno de los más fósiles más comunes de encontrar. Y bueno, el Cenozoico, ya el actor principal serían los mamíferos y las plantas con flor, y lo vamos a ir viendo poco a poco. Si, de nuevo, si nos ponemos la perspectiva de un año calendario, este cuarto eón, y que da comienzo también al Paleozoico, paleo es antiguo, entonces zoico es vida, vida antigua, meso, vida media, y cenozoico, seno nuevo, vida nueva. Entonces partimos con la vida antigua, como les contaba al inicio del macrocosmos, un poquito antes del Paleozoico, que comienza con el Cámbrico y por eso se llama precámbrico. Un poquito antes nacen las primeras formas de vida eucariotas, que serían ya células nucleadas, que pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares como nosotros, o multicelulares. Esto en un año calendario se situaría recién en un 19 de noviembre, o sea, ponemos término al precámbrico, que dejamos atrás estos 3 primeros eones que al final serían como la base que genera el suelo, que genera el aire, que trae toda esta vida que va a comenzar ahora, y aquí, y que comienza hace 251 millones de años atrás. Seguimos también en los medios acuáticos. Aquí, como muestran la imagen de las ilustraciones de Lynn Margulis, hay una diversidad, una explosión de diversidad de vida, en donde de hecho durante los primeros 40 millones de años del Cámbrico, de comienzos de este último eón, se generan la mayor parte de los filos del reino animal. En la próxima clase, en la tercera clase, vamos a ver un poquito más de taxonomía, para que no nos perdamos con eso. En el fondo esto ahora es como para hacer un recuento de cómo la vida se ha ido diversificando hasta hoy en día. Entonces tenemos este comienzo y esta explosión de vida, en donde el actor principal, digamos, son los trilobites, que es como esta especie como de escarabajo que tenemos acá abajo. También tenemos medusas, esponjas, algas. Y aquí ya tenemos bien definidos los primeros 3 grandes dominios de los seres vivos. O sea, antes teníamos las bacterias, teníamos las arqueobacterias, que son bien desconocidas, y aquí ya aparecen las eucariotas con su diversidad de vida, de filos, de formas. O sea, si vamos a la imagen anterior,
tenemos formas de medusas, tenemos formas de esponjas, tenemos formas de invertebrados con corazas por fuera. Y bueno, de los tres grandes dominios, toda la vida hasta hoy en día. También hay que tener presente de que el 99% de la vida ya se ha extinguido. Como les comentaba antes, los primeros filos toman casi los 40 millones de años de un principio que estaban en el Cámbrico. Y estaban en los mares. Entonces tenemos cefalópodos, tenemos esponjas, tenemos almejas, erizos, gastrópodos y artrópodos, que son todos animales que encontramos hoy en día también si nos ponemos a bucear en los mares. Y luego hay un salto evolutivo, una nueva adaptación, que es que la vida sale de la Tierra. Y esto pasa hace 470 millones de años atrás, situémoslo en un 24 de noviembre en nuestro calendario. Aquí hay una foto de un líquen. No voy a especificar tanto qué es un líquen, lo podemos dejar para la próxima clase. El líquen en formato evolutivo es algo mucho más nuevo, pero lo que sí nos sirve de ejemplo para ver cómo la vida conquista lugares que nunca antes han sido conquistados o donde nunca antes ha habido presencia de vida. Aquí tenemos briófitas, que son las primeras plantas que conquistan los medios terrestres, es decir, que pasan del medio acuático al medio terrestre. Y las briófitas no son plantas vasculares, son plantas bien simples que no tienen raíces verdaderas y tienen una cutícula protectora. Entonces, esto es una adaptación súper importante para sobrevivir en los medios terrestres y es porque los rayos del sol son sumamente nocivos. Entonces, si no hubiera tal cutícula protectora, que es una cera protectora, como pasaría lo que pasa con las algas cuando salen del agua y se secan. Bueno, y entre medio de esta foto también tenemos las briófitas que serían las verdes oscuras y tenemos otros líquenes muy hermosos que son conocidos como las orejitas de Shrek, porque son las cladonias, hay varios tipos de cladonias diferentes. En Patagonia encontramos mucho, esta es una foto de Magallanes, y esta foto también es el glaciar Grey, es el final de la lengua del glaciar Grey. Entonces este es un ejemplo de cómo la vida se adapta y conquista estos medios en donde antes no había habido vida vegetal, o si lo hubo, ya el glaciar al final impuso su peso durante tanto tiempo que al retroceder dejó estas rocas que se ve a los lados, sin nada, y el glaciar Grey es un muy buen ejemplo porque hay Nunatak entre medio, entonces tenemos como este final de lengua glaciar en donde termina, y entre medio tenemos rocas que se llaman Nunatak, que son islas de rocas entre medios de hielo. Y que hoy en día, después de mucho tiempo donde se ha retirado el glaciar, uno encuentra bosques que están depositados en toda la isla. Y en otras partes de Nunatak nuevos que están apareciendo, encontramos que no hay más que líquenes y briófitas. Entonces esta es una sucesión primaria que se llama. Tenemos una sucesión primaria y una sucesión secundaria. Las sucesiones secundarias pasan, por ejemplo, cuando se quema un bosque y luego vuelve a habitar la vida, pero ya hay un suelo. Aquí ni siquiera hay suelo, hay roca vacía. Entonces las briófitas también son estas primeras plantas, y los líquenes, que son una mezcla entre hongo y alga, en conquistar estos medios terrestres y en ser capaces de absorber los nutrientes. O sea, en el fondo muelen la roca para absorber fósforo y otros nutrientes, y con eso sentar bases para que lleguen también los musgos, y entre medio de los musgos, si ustedes se fijan en la foto anterior, hay un poco de tierra, y gracias a esa tierra ya es un mínimo suelo en donde podría venir un coihue y crecer, al coihue que le encanta crecer entre medio de las rocas, y luego se va a formar estos bosques, que son un ejemplo que podemos ver en los Nunatak del glaciar Grey en Torres del Paine. O en otros lugares, pongo el glaciar Grey porque es un muy buen ejemplo. Bueno, y siguiendo con la historia de la Tierra,
durante el Paleozoico tenemos también toda esta diversidad de vida en el mar, se sigue diversificando, y ya al conquistar los medios terrestres, también se sigue diversificando en el medio terrestre, y no solo se diversifica la vida vegetal con las briófitas, que son los musgos y otros tipos, como las hepáticas y los antocerotes. También pasa así con los animales. Entonces, así como empiezan a aparecer peces bajo el agua, de los peces pasan a los anfibios. Y los anfibios, justamente, al igual que las briófitas, es un ser vivo que se encuentra ahí, mitad entre el agua, mitad entre el medio acuático y mitad entre la vida terrestre. O sea, no son seres vivos 100% adaptados para vivir en los medios terrestres. Y en eso el anfibio es un súper buen ejemplo, porque cuando apenas nacen, los guarizapos no tienen un huevo que los proteja, y necesitan crecer en un medio acuático hasta que ya en su adultez pueden adaptarse a vivir fuera del agua. También habíamos hablado antes del oxígeno. El oxígeno, al igual que han habido momentos en donde ha habido menos oxígeno disponible, también ha habido mucha cantidad de oxígeno, y eso ha repercutido en que hayan animales gigantes. Hubo un tiempo en el que hubieron libélulas gigantes y animales gigantes también que poblaron la Tierra. En el Paleozoico hubieron varias extinciones masivas también. Entonces, la vida también ha tenido esa potencialidad de extinguirse y luego encontrar la forma de readaptarse a las nuevas condiciones de la Tierra, y así seguir sobreviviendo. En la línea evolutiva de las plantas partimos con las briófitas, que son las primeras en conquistar la Tierra, y luego de las briófitas aparecen y se adaptan las plantas vasculares. Aparecen las primeras plantas vasculares en formato de pteridófita. Las pteridófitas son los famosos helechos que hoy en día vemos en el sur de Chile, pero también hay otras formas. Entonces, encontramos los licopodios, que conocemos como pinitos dorados, es un nombre común, que están en los bosques, en Magallanes están muy presentes, creo que en Aysén, si no me equivoco, también. Y es chistoso como verlo desde la historia evolutiva, porque en ese tiempo, en el Paleozoico, los licopodios, que son esta foto, la tercera foto que aparece acá, eran bosques, eran árboles de licopodios, que no eran árboles verdaderos, pero bueno, eran árboles de licopodios, y hoy en día los encontramos en una versión, en una mini versión. Y bueno, también tenemos las colas de caballo, que es este pasto que aparece a la izquierda. Los helechos al final encontraron una forma, una estructura que se adaptó súper bien, y hoy en día podemos encontrar helechos prácticamente en todos los bosques húmedos del mundo. Como les dije, durante el Paleozoico ya habían dos extinciones masivas. La tercera extinción masiva, y esta la recalco y la pongo acá, porque es la extinción masiva más grande que ha habido en la historia de los seres vivos, la extinción del Pérmico, que marca además el fin de esta era, que es el Paleozoico, que luego va a dar el Mesozoico, y es la madre de todas las extinciones, y afecta al 90% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres. Y así es como nace una nueva era de una extinción. La vida se logra adaptar. Hay algo también peculiar con esto, que se abren nuevos nichos ecológicos. Hay menor competitividad luego de que pasan estas extinciones masivas. Entonces las especies que quedan y se logran readaptar tienen una mayor variación de nichos que pueden como sobrevivir. El Mesozoico parte hace 251 millones de años atrás. Eso equivale recién al 12 de diciembre, y nada de humanos todavía. Aquí durante el Mesozoico tenemos tres famosos periodos. Quizá el Jurásico es el más famoso debido a la película Jurassic Park, pero partimos con el Triásico, luego el Jurásico y luego el Cretácico.
Y aquí se va a adaptar los reptiles. Los reptiles también son los primeros seres vivos, animales, en ser 100% terrestres, o sea, ya no requieren de un medio acuático para sobrevivir, y de hecho desarrollan el huevo en conjunto también de las aves, como que hay, bueno, los reptiles no son los únicos en desarrollar huevos, a eso quiero ir. Y por otro lado, también de las especies vegetales teníamos las briófitas, de las briófitas pasan a las pteridófitas, que son más conocidas como los helechos, que encontramos al sur de Chile, y luego aparecen las gimnospermas, que ya son plantas, árboles que desarrollan lignina y pueden crecer muchos metros, y tenemos los antiguos cicadales que en ese entonces habitaban en los bosques del Mesozoico en conjunto con los helechos, y desde ahí viene la araucaria también, que es un tipo de gimnosperma. Aquí tenemos al alerce también, que es otro tipo de gimnosperma. Eh, y luego, durante el Mesozoico también seguimos teniendo extinciones masivas, que algunas se sabe con más precisión que otras que las causa, pero entre vulcanismo activo, entre movimiento de las placas tectónicas, entre caída de meteoritos, en fin, hay muchos factores en esta interrelación de cosas que pasan, que afectaron a estas distintas extinciones masivas. Hay una entre medio del Mesozoico, en el Triásico, y luego la más conocida es la última, que la quinta extinción masiva, que al final va a dar fin con los dinosaurios, que logran vivir en nuestro calendario alrededor de 2 semanas. Los trilobites son todo un éxito, logran vivir alrededor, casi todo noviembre prácticamente, casi todo un mes del calendario. Y bueno, se extinguen los dinosaurios, pero siguen otros reptiles, siguen otras formas de vida que también logran adaptarse. Y al final del Cretácico también aparecen otras formas de vida, tanto vegetales como de animales. Los mamíferos pasaban muy piola, por decirlo así, pasaban de forma sutil, porque los primeros mamíferos eran pequeños roedores, y ante los gigantes dinosaurios en realidad pasan súper desapercibidos. También se diversifican las aves, y bueno, también aparece la última tecnología vegetal, que serían las angiospermas, que son las plantas con flores. Aquí tenemos un copihue, que es un ejemplo de angiosperma de planta con flor, que ya es la última línea evolutiva, el iPhone 10 o 11, no sé en qué, no sé ya en qué iPhone estamos, y las sutilezas que desarrollan, bueno, las gimnospermas desarrollan ya semilla, dejan la espora como las pteridófitas o los helechos, que se desarrollan por espora. Entonces el desarrollar semilla y encapsularse, al igual que hacen los animales, los reptiles con los huevos, ya esto les permite vivir mucho más lejos, o no vivir y crecer en medios acuáticos, como le pasaba a los anfibios, como le pasa a las briófitas y a los helechos, que dependen mucho de medios acuáticos y muy, muy húmedos para poder reproducirse. Me voy a saltar esa porque está muy adelantada. Eso todavía no pasa, todavía no aparecen los humanos. Pero sí aparecen los mamíferos de los que somos parte. Y esto se los quiero mostrar, también recomendar. Hace 87 millones de años, todavía el continente sudamericano presentaba una conexión, el Pangea ya se había fragmentado, pero todavía el continente sudamericano presentaba una unión con el continente antártico. Y hay un libro que se llama Patagonia Fósil, que hizo la INACH, y esto también una recomendación para donde sea que ustedes vivan, buscar qué recursos pedagógicos, paleontológicos, geológicos, ecológicos hay de la zona en donde viven, para que la conozcan más allá. Patagonia Fósil es un libro increíble, que está hecho para el turismo científico, y que cuenta la historia de lo que sucedió entre Antártica y Patagonia durante el Cretácico, y aquí cuenta cómo se cree
porque se encontraron los restos fósiles más antiguos de los notofagus, que son estos varios tipos de árboles, esta familia de árboles que encontramos en el sur de Chile, centro-sur de Chile, hace 87 millones de años. O sea, el más antiguo fue encontrado en la Antártica, entonces se cree que en realidad la dispersión de la semilla fue de sur a norte, o sea, desde la Antártica hacia el norte. Y los notofagus son angiospermas, son plantas con flor. Y ya hace 56 millones de años la Antártida se desconecta de Sudamérica. Me voy a ir apurando un poco para que alcancemos a hacer el ejercicio. Y poco a poco ya los continentes empiezan a tomar la forma que conocemos actualmente. Hace 18.000 años ocurre el máximo glaciar, y les quiero mostrar esta otra foto para que veamos cómo era Chile. Aquí en azul tenemos campo de hielo norte y tenemos campo de hielo sur, que se supone que es la tercera masa de hielo más grande del mundo, y eso en azul está representado actualmente, es el tamaño de la masa glaciar actual. También ahí está. Bueno, y hace 18.000 años pueden ver la extensión que tenía el hielo en su máximo punto. Su máximo punto dentro de también el Pleistoceno, que es un periodo que ocurre antes del actual, que es el Holoceno. El Pleistoceno parte hace 2 millones de años y termina hace aproximadamente 14.000, 10.000 años, y donde ocurren 5 glaciaciones importantes. Y ya mucho más actual, si nos volvemos a esta historia del calendario, recién aparecemos nosotros como humanos más modernos en nuestro formato nómade de ser cazadores recolectores en el último minuto. En el último minuto aparece recién la agricultura en Mesopotamia. Y la humanidad moderna como la conocemos desde la revolución industrial ni siquiera representamos ni un minuto en este calendario. Entonces también la idea de poner esta progresión, esta proyección, es uno entender, por un lado, que los cambios climáticos son sucesos que siempre han existido, pero por otro lado es el proceso de aceleración que hemos tenido nosotros como humanidad. O sea, si ponemos en perspectiva los trilobites que duraron un mes, en nuestro calendario, y luego los dinosaurios que duraron 2 semanas, o sea, nosotros, la humanidad moderna ni siquiera representa un minuto, en nuestra historia representa con suerte un minuto como Homo sapiens. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la Tierra y en qué proporciones y en qué aceleración? Y cómo nos vamos a hacer responsables de eso. Entonces, una pregunta muy maturanista es: ¿qué queremos conservar hoy en este presente? ¿Qué queremos conservar de esta hermosa tierra? ¿Y qué representamos nosotros hoy en día en nuestro presente, en nuestro convivir, en nuestra forma de observar el mundo, en esta historia evolutiva? O sea, estamos con toda esta historia, podemos resignificar lo que significa estar aquí, y en un planeta como este, que en realidad tiene todas las condiciones ideales, digamos, perfectas para poder habitarla y tener esta diversidad de ecosistemas, de personas, de animales, de bosques, de flora, de paisajes que son impresionantes, de campos de hielo. Entonces, esta es una pregunta para que se la lleven de forma interna, para que la conversen en la casa igual, o con quien quieran, y que les quede dando vuelta, qué es lo que queremos conservar. Entonces, por tiempo vamos a ir al tiro a hacer el ejercicio. Con esta base de la historia que contamos recién, vamos a separarlos en grupos. Les vamos a compartir un link por el chat, en donde va con los números de la sala, del 1 al 33, vamos a hacer 33 grupos. Cualquier cosa, Joaquín me puede corregir. Y bueno, la idea, va a haber fotos, va a haber una foto por sala, y la idea es que miren la foto, reflexionen sobre la foto, y hagan una escala cronológica que pueden discutir con quien les toque en el grupo, y luego hacer una historia.
Una vez que terminen, vamos a volver, van a tener alrededor de 15 minutos para que se organicen, para que pongan estos elementos que ustedes ven, los elementos que aparecen en la foto, desde los paisajes hasta los animales o lo que sea que les aparezca en la foto, y luego hagan un relato. Si ustedes también quieren poner el relato dirigido a algún tipo de público objetivo, cosa de ustedes, pero tienen 15 minutos para hacerlo. Si no pueden escribir en el Word, pueden escribir en el chat y después lo vamos a leer, y luego a elección van a salir, o sea, de forma aleatoria, van a salir grupos, tienen que elegir un representante por el grupo para que nos cuenten su historia. Sí, solo complementar que en el chat pusimos un enlace a un documento que es necesario que por favor, ojalá todas las personas lo puedan abrir. En ese enlace, como ya varias personas lo han visto, aparecen otros 3 enlaces, ¿vale? Este va a permanecer abierto, entonces las personas, cada sala va a tener un número, ¿ya? Del 1 al 33. Ustedes, según el número de la sala en la que están, buscan el documento que corresponde y hacen el ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda antes de hacer los grupos? Por favor, abran este documento porque así van a poder llegar a la foto que va a guiar el ejercicio. ¿No? Joaquín, Dime. ¿tú pudiste Yo tenía una compartir el duda. enlace? Porque Ah, perdón. sí, que no sé si se está compartiendo el ¿Dónde enlace, se porque no abren? veo el chat. Yo tampoco veo, yo no veo qué apretar. Ahí está. Claro, en el chat, donde ven usualmente los mensajes o se saludan o algunas veces se hacen preguntas, Ah, ya. está el enlace. Ese enlace es un documento que tiene a su vez 3 otros enlaces. El número de la sala lo van a saber una vez que hagamos los grupos. Ahora, si es que no hay preguntas. Entonces, voy a 10 segundos para preguntas, si alguien tiene activado su micrófono, y luego hacemos las salas. Yo tengo una duda. La idea sería como hacer, en el fondo, este cuento, igual como lo hizo Josefa contándonos la historia de la Tierra, una cosa así, o da como lo mismo, o sea, ahí nosotros elegimos la forma de relato. Da lo mismo, la idea es que puedan tomar la historia. Al final yo me dirigía, ustedes serían mi público objetivo, y dije, bueno, voy a contar la historia de la Tierra en formato de un año calendario. Ahora, el formato queda libre elección, lo que sí es menos tiempo. Tendrán que, a la vuelta, ojalá que la historia no dure más de 5 minutos para poder escuchar a la mayor diversidad de grupos posible en el tiempo que nos queda. Ya, perfecto, gracias. Ya, voy a hacer los grupos entonces, ¿vale? Que nos vaya bien. Suerte. Nos mataron la inspiración, debo decir. ¿Quién no está ahí? Oh, les matamos la inspiración. Oh, Nos no. mataron a todos y a todas. No, pero inspiradísimo. Muy poco el Tiempo. Los 15 minutos más rápidos de la vida. No. Bueno, Quiere les decir que estuvo recomiendo, bueno. Con porque suerte nos cuántico. presentamos. Me quedé hablando solo. Ahora estoy acá con todos ustedes. Yo No, pero también. bien, alcanzamos a terminar. bueno, chiquillas y chiquillos, les recomiendo, si pueden compartir después sus contactos por el chat, o si ya los compartieron, ahí pueden seguir haciendo el ejercicio y los drives van a quedar abiertos, así que ahí pueden seguir rellenando la información. Si no es así, también sus conclusiones de manera personal son súper bien recibidas ahí en el mismo documento, porque nos queda muy poquito tiempo, así que los tuvimos que hacer volver, lo siento. Y en honor al tiempo, para poder escucharlos, voy a decir al azar un número y a ver si el representante de aquel grupo nos puede contar cómo les fue. Así que el 29. Oh, casi. Al agua.
Nos salvamos, cabros. ¿Nadie? ¿Alguien de la sala 29 por ahí? Nosotros estábamos en el 21, me queda un poco confuso. ¿Es esa? Del 12 al 22 estábamos nosotros. Eso es antes. ¿A quién En le el tocó la foto? 29 está 29. Jimena Espinosa, Antu Sí. Salas, Ninosta Sí. San Martín. Así que, Al por agua. por favor, háganse cargo. No se escapan, totalmente Si justificados. quieren, no es obligatorio. Sí, ahí dijimos que Antu podía explicar lo que vimos. No sé si está él. Se fue antes. Ay, ya, no, sí estoy. El primero al agua. Ah. Vamos, Antu, te escuchamos. Bueno, o sea, lo que nosotros vimos de la imagen y lo que entendimos del ejercicio era organizar como en una línea de tiempo lo que nosotros vimos en la imagen. Y bueno, o sea, a nosotros al menos nos tocó bueno, primero en la escena se podían ver como era una cascada, una caída del agua, y bueno, lo primero que se podía observar eran las piedras. Y bueno, todo esto se puede ver ya con la historia de la aparición como de estos componentes en la Tierra, donde principalmente se abordaba la piedra, donde luego de ello se pudo observar, que sea después con la aparición del oxígeno y el agua permitieron ya esta fuente para la vida, y con ello las primeras también que aparecieron también fueron ya las plantas, que es también lo que harto aparece acá. Y no Musgos. sé, sí, Los los musgos. musgos, la leche, y que esto podría ser ya también como, quizá esto sí sucedió hace mucho tiempo, esta imagen puede ser una representación de un relicto que puede haber, que podemos observar ahora en el sur de Chile, hasta en estos tiempos también. Y eso, o sea, no sabría qué más decir, si alguien más del grupo también tiene una opinión o algo, a otra parte. Muchas gracias, Antu. Vamos a partir, vamos a decir otro número, el 10. ¿A quién le tocó la foto 10? O si prefieren, ¿hay alguien voluntario? Ay, yo tengo algo aquí casi que alcanzamos a hacer. No sé si ¿Qué la chica, número yo era de del sala grupo, eran? no me acuerdo el nombre de las chiquillas, pero era del 12 al 21. Eran un agua posada y unas montañas y el cielo con unos El árboles 21. Ese, el 21. No sé si están por ahí las chiquillas que alcanzamos a hablar algo. Era el valle, era las Torres del Paine. Ese, es que yo no lo pude ver nunca hasta el final, entonces después vi que era Grupo 21. Sí, el Valle del eso. Francés. Ya. Sí, ese. Ya, mira, nosotros alcanzamos algo y nos cortaron la inspiración, pero en síntesis tratamos de ver una forma diferente de narrar que fuera más como lo hacían las culturas ancestrales, como los mapuches, por ejemplo, en donde no hay una explicación tan científica, sino más poética. ¿Ya? No sé si se va a entender mucho. Pero dice así: primero era el cielo, de pronto las montañas surgieron, luego de días el diluvio se presentó, y el agua clara y cristalina se aposó, formando cursos de agua que permitieron una vida casi invisible a los ojos, para luego darnos una verde impresión. Algo así. No alcanzamos a terminarlo, la verdad. Sí, ahí nos maravilloso. Sí, es que ahí justo al final como que nos cortamos, pero era una forma poética como lo narraban las culturas ancestrales. Esa era como la idea, de explicar cómo fue apareciendo todo, pero de una forma más poética, sin descripciones científicas. Súper bueno, sí. ¿Alguien más? ¿Algún grupo voluntario o digo un número al azar? Hay dos manos levantadas, de Yo Carlos ya y estoy levantando la Domingo. manito.
Carlos González por acá. ¿Domingo? ¿Domingo ¿Qué? López? Acá. Ah, Dale, Carlos, y luego Domingo, por favor. Ya, ok, gracias. Silvia, hola. Ya. Me tocó Carlos la y sala Domingo. 31. 31. Me tocó la sala 31, sí. En donde aparece un abejorro y una flor. La verdad es que aparecen dos abejorros. Ya, no sé si se puede poner. Sí, Ya, voy. bueno. Bueno, lo que hicimos con mi compañero éramos dos. Dijimos lo siguiente: la flor del Cretácico crea una simbiosis con el insecto que le permite al insecto alimentarse y a la planta propagar su especie hacia otros lugares. Aquí se ve el alimento y el transporte que conviven en este periodo para el desarrollo de la vida a una velocidad mayor de la que se venía dando en el periodo Jurásico. La complejidad de esta diversidad permite una combinación especializada que facilitó la vida. Esa es nuestra conclusión. ¡Qué lindo! Gracias. Gracias. Este es el grupo 31. Dale, Domingo. Te escuchamos. Somos el 33, somos la última imagen. ¿La puede o la leo yo del mío? Aquí. Ahí puse la foto. ¿Quieres leerla? Sí. O no sé. No se ve, Josefa, o yo al menos no la veo. Yo tampoco, no se ve. Sí, No. está pegada a la sala 21 desde la primera intervención. La mía de las abejitas no se logró ver. Oh, pensé que estaba compartiendo. Ya, pero ahí sí, ¿o no? Sí. Bueno, y nosotros tenemos una imagen de la Torre del Paine. O sea, perdón, Cajón del Maipo. Bueno, nosotros hicimos inicialmente una descripción de lo que veíamos: cordillera, montañas intermedias, rocas, piedras, lagunas y plantas herbáceas. Pero lo que queríamos igual era mostrar como el relato que hicimos. Entonces ahí el relato dice ahí: producto de todo el ajetreo que hemos tenido o que hemos estado viviendo, se me hizo necesario escaparme de mi realidad. Cansado del cemento, del ruido, de los focos, de los correos, colapsé. Cerré los ojos, me incliné en mi silla de trabajo y me visualicé en un bello lugar mágico, en el Cajón del Maipo. Me imaginé abriendo el cierre de la carpa, salir de ella, respirar hondamente, estirar y sentir cómo suenan mis articulaciones. Miro el paisaje y sonrío. Pero lamentablemente sonó el teléfono, era mi jefe. Desperté triste de mi bello sueño. Sé lo que haré cuando pase la pandemia. Wow, tremenda historia. Qué triste el final. Buenísima, me encantó. Muy buena. Oye, voy a mostrar la foto de Carlos porque no se mostró antes. Era esta foto, cuando hablaba de las angiospermas del Cretácico. No sé si hay alguien más con la mano levantada. ¿No? ¿Algún otro grupo que quiera contar su historia? Voy a decir un número al azar. El 33. El 33 ya salió. El 5. Vamos a ver quiénes estaban en el grupo 5. Grupo 5. Grupo 8. ¿O alguien del grupo 19? Nosotros somos del grupo 8. Ya, ahí está el grupo 19. 8. 8 y 19, si es que alcanzamos, porque quedan 2 minutos. Ya, nosotros lo vamos a hacer cortita. A nosotros, si bien creo que nos tocó acerca del altiplano,
y vamos a hablar dos representantes de nuestro grupo. Yo les voy a contar la historia. Bueno, esta historia se remonta a cuando nuestro planeta aún se encontraba en formación de relieve, y en la fotografía que vamos a ver a continuación se encontraba en ese entonces bajo el mar. Luego de varios movimientos tectónicos y en ese entonces también volcanes activos, se produce este cambio de relieve a través también de movimientos de subducción que hace que el mar ya no se encuentre en este lugar, sino que el relieve se eleve y el mar quede más hacia la costa. Y ahora un compañero mío va a enumerar el orden cronológico de lo que nosotros creemos que hay frente a esta fotografía. Hola, aquí voy con la numeración, bien rápido en honor al tiempo. Partimos con la formación de volcanes a raíz de un planeta dominado por la lava, luego inundación de la superficie terrestre debido a un planeta cubierto en gran parte por agua salada. Aparecen organismos anaeróbicos y formación de vida marina, como nos contaron en la clase, fosilización de algunos organismos marinos, extinción de volcanes antiguos por longevidad, ascienden de la superficie terrestre debido a la placa tectónica. Producto de la radiación solar y presencia de oxígeno, aparecen algunas especies vegetales, aparece la forma de vida animal, luego presencia de otros organismos del reino animal en distintas partes del planeta, se divide el supercontinente Pangea y forma los actuales continentes. Las condiciones de extrema radiación en el sector de la foto provocan la extinción de algunos ejemplares y en el transcurso del tiempo aparecen especies resistentes a la sequía y generan la formación actual. Junto con estas plantas adaptadas a estas condiciones, los animales se especializan en este entorno. Y por último, para hacerla corta, aparece el ser humano, quien en algún recorrido logra tomar una imagen de este entorno y ser partícipe interactuando con él. Buenísimo. Muchas gracias a todos por compartir su ejercicio. Igual los drives van a quedar abiertos, así que pueden terminar de escribir el ejercicio o también ver las otras fotos y ver lo que escribieron otros grupos si les interesa. Espero que les haya gustado la clase, que hayan aprendido harto. Yo por mi parte igual aprendí un montón y la idea de este ejercicio es abrir las múltiples formas que hay de interpretar. Yo hoy día les conté esto en formato de un año calendario. Me encantó por ahí que dijeran también qué pasa desde la cosmovisión de distintos pueblos. Y bueno, la interpretación tiene un sinfín de alternativas de hacerlo y de llegar a otras personas. Así que gracias, espero que les haya gustado y no sé si Joaquín para cerrar quiere decir algo más. No, nada, enviaremos la grabación y la presentación también como siempre. Que tengan una linda tarde todas. Súper. Gracias, compas. Chau, chau. Buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias.